Bendecido domingo tengan todos, hasta donde estén y donde se encuentren. Les comparto esta reflexión de el domingo 17º del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5000. Enseguida tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Partirse y compartirse. Hoy escuchamos el Evangelio. Es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y tiene varios significados para nosotros. Todo el capítulo 6 tiene una enseñanza muy grande, pero Jesús empieza con la multiplicación de los panes, y esta multiplicación de los panes tiene la participación en la montaña que Jesús sube con sus discípulos. Al ver a la montaña que Jesús sube con sus discípulos, también se percata de la presencia de mucha gente que lo sigue, y lo sigue ya por los signos que había hecho Jesús. Ya había curado enfermos, ya había sanado paralíticos, ya había hecho muchos milagros, y este es otro de los signos en el Evangelio de San Juan. Pero, ¿qué quiere decir para nosotros este signo de la multiplicación de los panes? La gente sigue a Jesús por estos signos que él había hecho. La realidad de comer también es una realidad pues vital para cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros no necesita comer y quién de nosotros no se esfuerza o busca tener una buena alimentación, que aparte creo que es básico? La actitud de Jesús es una, y también hay otras actitudes en el Evangelio que se alcanzan a percibir. La actitud de Felipe y la actitud de Andrés, que es rebasada por la realidad. Andrés y Felipe se quedan rebasados por la realidad y no saben cómo reaccionar ante la pregunta de Jesús, que dice el evangelista, él ya sabía que iba a pasar o que iba a ser. Y después hay otro personaje que es muy importante en este pasaje, el joven que ofrece. No dice el Evangelio ni que vende ni que le compran. El joven ofrece, y dice ahí el Evangelio, lleva 5 panes y 2 pescados. Eso que el joven ofrece es con lo que Jesús va a empezar a hacer el milagro de la multiplicación de los panes. Este signo quiere hacer para nosotros como un resumen de la práctica de Jesús. Si nos ponemos a pensar qué hace Jesús en su vida pública, es anunciar la buena nueva, anunciar el evangelio para los pobres y sobre todo para los más necesitados. Jesús en su práctica habla y hace la voluntad del Padre. Cuando se ve ante esta realidad,
Jesús tiene algo muy importante que hacer para cada uno de nosotros. ¿Qué crees que tenga que hacer por ti o para ti? Primero, Jesús se encuentra con la multitud, ve la realidad y ve la necesidad de la multitud. Trata de hacer partícipes a sus discípulos, preguntándole a Andrés y a Felipe qué haremos. Andrés y Felipe se ven rebasados por la realidad y hay un joven que ofrece lo que él tiene, que no es suficiente para saciar las necesidades de esa multitud. Jesús sabe qué hacer y entonces empieza a ofrecer. ¿Qué hace Jesús? Lo que nosotros vemos en la Eucaristía. Da gracias, bendice, parte y comparte. Y entonces con aquellos que comparte empiezan a repartir y dice el Evangelio, alcanzó hasta que se saciaron. No solamente como para, como decimos comúnmente, matar el hambre o matar la lombriz, sino satisface tu necesidad. Jesús satisface la necesidad. Aquí hablamos de comer en la multiplicación de los panes, pero tiene un significado más profundo para nosotros. Después hay algo muy interesante con lo que cierra este pasaje el evangelista. Después de que la multitud ve ese gran milagro, entonces, ¿qué quieren hacer con Jesús? Tomarlo y hacerlo rey. Pero no es lo que Jesús busca. Jesús no busca fama, Jesús no busca poder, Jesús no busca prestigio. Jesús huye a la montaña y se va él solo. Hasta ahí sabemos de qué trata el pasaje. Ahora, ¿qué te quiere decir a ti y cómo nos ilumina nuestra realidad? ¿Cómo nos habla nuestra realidad? Bueno, Jesús, a partir de este pasaje que tiene mucha semejanza o lo podemos aplicar con nuestra realidad, a partir del sacramento de la Eucaristía, Jesús trata de involucrar a sus discípulos, hacerlos partícipes para solucionar las necesidades de su pueblo. Jesús te invita a que vivamos una Eucaristía. Aquí es donde tenemos que reflexionar realmente lo que es la Eucaristía para nosotros los católicos. Es un memorial y la Eucaristía tiene muchas dimensiones y abarca a todo el ser humano. Escuchar su palabra, alimentarse, encontrarse con Dios, pero también participar y también hacerte partícipe de las satisfacciones y de las necesidades del pueblo. Jesús involucra a sus discípulos para hacer la multiplicación de los panes y de los peces. Ahora en la Eucaristía Jesús nos involucra a nosotros a participar, no una participación o una presencia pasiva, sino una participación realmente activa, donde podamos escuchar, leer, cantar, ofrecer, como el joven en esa Eucaristía, para después transformar. ¿Qué hace Jesús? Este signo tiene gran profundidad, parte y comparte. Jesús, ¿qué hizo en su vida? Se partió y se compartió. ¿Qué nos invita con este pasaje? Partirnos y compartirnos. Cada uno de nosotros, si vamos a la Eucaristía, no vamos meramente a cumplir como mandamiento solo de la iglesia, asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. La Eucaristía tiene una dimensión más grande, tiene una dimensión social. Cuando vas, recibes, te alimentas, también estás obligado a partirte y compartirte, a dar lo que has recibido. Y me refiero a esta dimensión social de transformar, de convertir, de hacer el milagro de la multiplicación de pan y de pescado para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Ver al otro de cuáles necesidades tiene y qué es lo que requiere. Y yo con lo poco que tengo, con esos pocos panes, con esos pocos peces, partirme y compartirme. Ya Dios hará la multiplicación y el milagro. La Eucaristía no solamente tiene como ese sentido intimista y ese sentido egoísta de decir, ya fui, escuché la palabra de Dios y estoy bien con Dios porque cumplí conmigo y me siento tranquilo. No, la Eucaristía tiene esa dimensión más grande de transformar tu realidad, de ver las necesidades y con eso que Dios te ha dado, partirlo y compartirlo y darte a los demás. Aquí es donde podemos reflexionar no solamente esta parte, sino todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, para darnos cuenta que la dimensión social de la Eucaristía muchas veces nos ha quedado olvidada. Y solamente vamos a la Eucaristía a veces para satisfacernos nosotros personalmente.
Hoy te invito, hermano, a que este pasaje del día de hoy, de este domingo, te cuestione hasta dónde va tu compromiso social. Como ese joven que ofreció lo que tenía, lo pone en las manos de Jesús y Jesús lo parte y lo comparte. Hasta dónde tú te has partido y compartido con los demás. Hasta dónde has ofrecido tus peces y Dios ha multiplicado lo que te ha dado. No nos dejemos ganar por el egoísmo y quedarnos con un sentido solamente intimista y egoísta de la Eucaristía. Hay que trascender este sentido de la Eucaristía, partirnos y compartirnos con el hermano para darnos y que Jesús haga la multiplicación de las necesidades. Hasta donde estén, les envío mis oraciones y mis mejores deseos y mi bendición desde la sierra. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.